¿Cómo están? Este es el reporte coronel de hoy. El padre Francisco de Rú ha ganado un merecido prestigio por su búsqueda de la paz. Como presidente de la Comisión de la Verdad, logró que el país conociera crímenes de poderosos que por años permanecieron no solo cubiertos por la impunidad, sino en la total oscuridad. De Rú, antes de estar al frente de la Comisión de la Verdad, tuvo altas responsabilidades en la Compañía de Jesús, su comunidad religiosa, entre otros la de provincial, es decir, de máximo jefe de los jesuitas en Colombia. En ese periodo y en ejercicio de esas funciones es donde surge la denuncia contra él. Según un denunciante, el padre de Rú no hizo nada para que la justicia procesara a un sacerdote jesuita que habría abusado de un niño y 7 niñas en los años 70. El asunto se hizo público el viernes pasado en un panel de la Universidad Javeriana de Bogotá. El panelista principal era el sacerdote jesuita alemán Hans Zollner, director del Instituto de Antropología de la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Zollner es un hombre cercano al Papa Francisco y se ha entendido con denuncias contra curas pederastas en todo el mundo. El panel lo moderaba el también sacerdote jesuita Luis Felipe Navarrete y se titulaba «La Iglesia ante los abusos, fiel y verdadera». Hablar en abstracto a favor de las pequeñas víctimas de las pederastas es algo que todo el mundo puede hacer, que es sencillo y en los que todos están de acuerdo. El problema empieza cuando las denuncias tienen nombre y apellido. El padre Navarrete anunció en medio del foro que no le daría curso a las preguntas que identificaban con nombre propio a los victimarios, pero que ese no era el espacio, no era el foro para hablar de denuncias particulares. En ese momento se alzó una voz en el auditorio. Muy bien. Pero perdóname, no es el espacio para... Yo hice una pregunta al padre Zollner, claro, bueno. No creo que podamos responder aquí de cosas particulares. El hombre que reclamaba su derecho a hacer pública su denuncia se llama Luis Fernando Llano Narváez. Y lo que quiere decir es muy grave. Óiganlo. Este es un foro para las víctimas también, padre. Yo soy una víctima, exijo que se me escuche. Yo también soy víctima. Vengo acá con la ilusión de escuchar palabras de verdad. Exijo se me escuche. Yo hice una pregunta al padre Zollner, respetuosamente le pido que el padre la lea y me responda. Está en italiano, si quiere se la digo yo. Si quiere se la digo. Soy una víctima del padre Darío Chavarriaga, exalumno Bartolino, en 1976. Yo, 7 de mis hermanas fuimos abusados por Darío Chavarriaga Jaramillo, sacerdote jesuita. Fue interpuesta una denuncia en 2014 al padre Francisco de Rú. Han pasado 50 años casi de los hechos, 10 años casi de la denuncia al padre de Rú, y 7 años desde que me encontré con el padre Zollner y se lo dije para que le comunicara al Papa Francisco. De allá para acá no ha pasado nada hacia nosotros. Y usted ahora viene a censurar la pregunta acá. El denunciante Luis Fernando Llano estudiaba en el Colegio Mayor de San Bartolomé, el colegio más antiguo de Colombia, fundado en 1604 y cuyo edificio está frente al Capitolio Nacional y al Palacio Arzobispal, en la esquina suroriental de la Plaza de Bolívar. El señor Llano era un niño cuando estudiaba en ese claustro, cuyo rector, el también jesuita Mario Mejía Llano, era primo de su papá. El cura al que denuncia se llama Darío Chavarriaga Jaramillo, y para esa época era director de estudios del Colegio Mayor de San Bartolomé. La familia del señor Llano pasaba por una situación económica apretada y por eso él recibió una beca, razón por la cual el padre Chavarriaga empezó a ir a su casa en donde, de acuerdo con las denuncias, no solo abusó de él, sino de 7 de sus hermanas. Una de ellas, Ana Rosa Cristina, también alzó su voz en la reunión. Sentimiento de reparación a las víctimas que somos nosotros. Yo tenía 9 años. Mi mamá, una mujer humilde, madre cabeza de familia. Somos 8 hermanos, 7 mujeres, un hombre abusado por un sacerdote. Nos tocó, nos acarició. Fue horrible, realmente espantoso. Si hay de verdad de corazón en este momento, lo que ustedes todos allí lindamente dijeron, ese deseo de justicia, de reparación a nosotros, las víctimas. Genial, de verdad que sí. Espero que seamos escuchados y que esto no quede acá, en este recinto nada más,
sino que ya a partir de ahora, 18 de octubre de 2024, se los escuche y nos reparen, por favor. Por favor, los invito a ustedes como víctimas a conversar con la autoridad de la Compañía de Jesús, no con periodistas o pseudo-periodistas. Perdón, es que aquí no solamente hay periodistas, hay abogados y defensores de derechos humanos. Y ustedes como religión católica han ocultado y encubierto lo que llamamos una protección de cuerpo. Pregúntale a Francisco cuántos ha encubierto. Responda, ¿cuántos has encubierto? Desde tu ejercicio como obispo y como... El sacerdote Luis Felipe Navarrete trataba de descalificar llamando pseudoperiodistas a dos señores periodistas que han investigado el caso. Juan Pablo Barrientos, quizás el reportero que más ha indagado sobre los curas pederastas en Colombia, y Miguel Estupiñán, coautor con él de uno de sus libros de denuncias. Hace unas horas, Miguel Estupiñán publicó en el portal Hacia el Umbral un artículo llamado Francisco de Rú fue denunciado penalmente por encubrimiento. La conversación en la Javeriana siguió en estos términos. Para defender a los niños, la fiscalía, las leyes, los magistrados, la Constitución tiene que respetarse, los tratados internacionales, contra la tortura, contra todos esos abusos. Ustedes no pueden seguir tapándose los unos con los otros con un derecho que no cubre las necesidades de las víctimas. Por favor, se los pedimos, se los suplicamos, por favor. No es fácil, no ha sido nada fácil, no saben lo que hemos vivido. Y callar tantos años, detrás de este cosito que se pone un sacerdote, detrás un lobo que nos arrebató la inocencia. Por favor, escúchenos, se los suplico, de verdad, por favor. Para ustedes tienen derechos canónicos, mandarlos a rezar dos Padres Nuestros y ya se cumplió la pena. Entonces tienen la obligación de enviar eso a la fiscalía. ¿Y cuántos casos han enviado? A esta hora tenemos comunicación con don Luis Fernando Llano Narváez y con dos de sus hermanas. Ana Rosa Cristina, quien lo acompañó el viernes a exponer su denuncia en el foro de la Universidad Javeriana, y Sofía Elena, quien vive en México. Inicialmente quiero preguntarle a don Luis Fernando, ¿cuántos años tenía usted cuando conoció al padre Darío Chavarriaga y qué hacía él en ese momento? Yo entré en el colegio en 1975 y cuando conozco al padre Chavarriaga en 76 yo tenía 14 años. ¿Qué responsabilidad tenía el padre Chavarriaga en el colegio? El padre Darío Chavarriaga era el segundo al mando, era el segundo director de estudios y era realmente la persona que estaba siempre en contacto con todos porque el rector raramente aparecía para los eventos, para las celebraciones, pero el rector no tenía mucha presencia y comunicación con los alumnos. ¿Y por qué el padre Darío Chavarriaga terminó yendo a su casa? Una cosa es la relación de un estudiante en el colegio, pero ¿por qué el cura termina yendo a la casa suya? Bueno, yo fui más bien un destacado estudiante, mis calificaciones fueron notables y en esa época atravesábamos por una situación muy difícil económica en la familia. Una noche me citan a la oficina del padre Darío y yo me asusté porque pensé que se trataba de una cuestión disciplinaria, pero me comunicó que había sido beneficiario de una beca que otorgaba la Asociación de Antiguos Alumnos y que me hiciera presidente al día siguiente con mis padres. Fuimos con mi papá, con mi mamá y nos comunica pues, que con esa beca me iban a cubrir todos los gastos del estudio, desde transporte, alimentación, libros, y que probablemente si mi rendimiento continuaba a niveles altos y de excelencia, pues tendría asegurada una carrera completa en la Universidad Javeriana. ¿Y cuándo empezaron los abusos, don Fernando? Él empezó a frecuentar la casa a los pocos días, pienso yo un mes y medio, 2 meses, se hizo muy cercano a nosotros y pues manifestó que quería conocer la familia y empezó a asistir a la casa donde pues nosotros lo recibíamos de corazón, empezamos a verlo como una persona muy importante, como una figura de respeto, se ganó rápidamente la autoridad con nosotros también por su forma de ser, que era muy entrador, muy simpático. Y durante las ausencias de mi madre y de mi padre, en las tardes llegaba a hacernos visitas. Probablemente pues ese fue el momento en que pues, yo no me di cuenta nunca de lo que ocurría por los momentos, por esa época, pero mis hermanas luego de los años me relataron que las visitas no solamente eran para llevarnos bizcochos, para atendernos y para estar con nosotros un rato, enseñarnos canciones,
sino que detrás de eso pues había otras intenciones. Don Fernando, sé que debe ser duro para usted, pero ¿cómo empezaron esos abusos? Esos abusos comienzan en el colegio cuando se postergaban hasta tarde las reuniones en la casa. Mi mamá llegaba de la oficina cansada, le preparaba algo de comer, y me acuerdo que una noche, en vista de que se había hecho tarde, pues le propuso a mi mamá que me fuera a acompañarlo al colegio para yo no tener que madrugar, y que pues era mucho más fácil, y que había un cuarto, había un sitio en el colegio donde yo podía dormir, pero no fue así. Quiero preguntarle a doña Ana Rosa Cristina, ¿cuántos años tenía cuando se presentaron esos primeros abusos del padre Darío Chavarriaga con usted? Yo tenía 9 años. ¿Y qué pasó? Pues él iba a la casa, era muy simpático, era una persona realmente carismático. Entró con su clérigo acá, obviamente había mucho respeto en ese tiempo por la iglesia, por los sacerdotes. Entonces, la confianza era absoluta. ¿Qué hacía el sacerdote Darío Chavarriaga? Pues nos sentaba en las piernas, a mí me sentaba en las piernas, y difícil, es complicado lo que recuerdo, pero pues sí había manoseo, había abuso, nos tocaba las partes íntimas, y pues niñas chiquitas, inocentes, porque en esa época era mucho más la inocencia. Yo me bajaba de las piernas y salía corriendo a jugar, y volvía otra vez después y me volvía a subir, y fueron muchas ocasiones donde él abusó tocándome mis partes íntimas. Hay otra de las hermanas, es Sofía Elena. ¿Usted sufrió situaciones parecidas, doña Sofía? Mira, sí, en efecto, este actuar del padre Darío, después del tiempo, en conversaciones entre nosotros, ya supimos que fue recurrente. Había espacios disponibles en ese momento para que él perpetrara estos abusos con nosotras. Estábamos muy chiquitas. Yo tenía entre 11 y 12 años para esa época. También situarnos en el contexto de que la niñez en nuestra generación fue una niñez de muchísimo respeto hacia los adultos, hacia los mayores, más que todo hacia un sacerdote. Había muchísimo respeto, temor en cierta medida, y pues obviamente él visitaba nuestra casa, como lo comenta mi hermano Fernando. Él visitaba nuestra casa, a veces estaba mi mamá, pero ella estaba en las labores de cocina, preparándole alguna cosa al padre, que cariñosamente nos visitaba, ¿no? Y mientras tanto nosotras estábamos con él nos estaba enseñando canciones, juegos, y hacía esto de sentarnos en sus piernas y justamente abusar y cometer este tipo de abusos contra nosotras. ¿Por qué en esa época no le contaron a un adulto lo que estaba pasando, doña Sofía? Yo creo que por lo que te comento, o sea, era la figura del respeto, del temor, y yo crecí pensando, Daniel, que eso solo me había pasado a mí. Había también, después de los años con mis hermanos, hemos hablado que existía como el temor generalizado de que mi hermano perdiera esa beca, de que mi hermano inclusive fuera expulsado del colegio. La situación de la familia era muy difícil. No te alcanzas a imaginar cuán difícil era la situación de nosotros, 9 hijos, con un papá alcohólico y mi mamá trabajando todo el día hasta altas horas de la noche para poder sacar adelante una familia tan grande. Ese silencio acompañó mi vida, así fue. Fueron muchos años de silencio. ¿Cuándo empezaron a hablar entre ustedes para descubrir que la situación no era aislada, que no solamente le pasaba a usted, sino que le ha pasado a su hermano y a sus hermanas? Pues yo supe de mi hermano en el 2014, justo
en una llamada que él me hizo por otra situación que vivió la familia, en la que hubo ahí como una situación compleja con los sacerdotes jesuitas. Y mi hermano me llamó, yo estando aquí en México, mi hermano me llamó y yo le pregunté, ¿qué pasó? ¿Por qué reaccionó usted así en esa situación frente al padre Darío? Y mi hermano tuvo la confianza de contarme. Y yo también. Y yo también. Ese fue el primer momento en que yo hablé de lo sucedido, porque mi hermano me estaba contando lo que le había pasado a él. Entiendo que usted esté tan conmovida, doña Sofía. Quería preguntarle a don Fernando Llano, ¿cuál es la responsabilidad que tiene en todo esto el sacerdote Francisco de Rú, del que se conoce mucho el país y que fue provincial de los jesuitas por mucho tiempo? Bueno, cuando yo hablo con mi hermana, que me entero que no había sido solamente ella, sino mi hermana Rosa Cristina y otra hermana que no está presente, yo decido que pues no debía seguir callando y redacto una carta que le entrego personalmente al padre de Rú. En este momento, pues ya como le había comentado antes, él cita a Darío Echavarriaga en su oficina, lo retira del cargo, luego nos llama de nuevo, nos reúne para contarnos pues, las acciones que había tomado y nosotros pues quedamos pendientes, lógicamente, de algún avance de investigación, de que realmente se impartiera justicia en este caso. Luego fuimos citados uno por uno, más adelante por otro padre, el padre Luis Javier Zarralde, y pues dimos una declaración, fue grabado todo, él nos interrogó, yo creo que estuve por más de hora y media con él, donde le conté con lujo de detalles todo lo que había pasado, con la esperanza, lógicamente, de que esa investigación arrojara un resultado un poco más severo en contra del padre Echavarriaga. Desde este momento, pues eso fue unos meses antes de la visita del Papa Francisco, y pues me acuerdo que el padre de Rú nos pidió encarecidamente no llevar esto a los medios, por lo que pues podía significar eso para ellos y pues probablemente también para nosotros. Él sí se disculpó, pues me expresó su sentimiento de dolor, que era un caso al momento pues único, que no se sabía nada, que era la primera vez que ocurría, y pues nosotros nos quedamos simplemente a la espera de una comunicación posterior. Y luego viene la visita del padre Zollner, pues fallece el padre Echavarriaga en el 2015, a los 2 años llega el padre Zollner, yo me presento en la Javeriana, yo hablo italiano porque viví en Italia, me le acerco en un intervalo y le expongo la situación completa, seguramente, él queda un poco sorprendido, y a su regreso a Roma me escribió un mail diciendo pues que ya se había comunicado con la comunidad y que habían tomado todas las medidas que eran pertinentes y que la Compañía de Jesús no tenía nada más que respondernos. Entonces, en vista de esto, pues pasaron los años, pasan prácticamente 10 años desde el momento de la anuncia, otros 3 años hasta que yo le comunico a Zollner, y de allá para acá otros 7 desde que Zollner, quien yo esperaba que le comunicara al Papa, quien debió tomar alguna acción inmediata, pues circunstancia que no pasó, pues yo respondo de esta manera. El viernes pasado en esa reunión me exalté un poco, pero tuve que alzar la voz porque en ningún momento se nos prestó el micrófono para podernos comunicar de una manera más tranquila. ¿Y por qué pienso yo que el padre de Rú está involucrado en esto? Porque pues, él nos abrió su puerta, nos escuchó, nos manifestó su solidaridad y la Compañía de Jesús en su momento, pero de ahí para allá no hemos visto ninguna otra acción más que la de revelar completamente detalles muy íntimos de todo eso lo sucedido, que no llevaron a ningún punto. Así que, fallecido el padre Echavarriaga, pues quienes tuvieron conocimiento, pienso yo, debieron haber informado a las autoridades para que la Fiscalía en su momento hiciera lo pertinente. Y para allá, pues todas las cuestiones jurídicas, yo no soy abogado, no sé cuáles sean todos los caminos, pero pienso que hubo una falta a la ley. Bueno, don Fernando, le pedí al padre Francisco de Rú que habláramos aquí en el reporte sobre el tema. Él me envió un mensaje de texto que dice lo siguiente, abro comillas: Daniel, estoy atento al llamado de la justicia colombiana para responder sobre mi conducta.
Solo tengo para decirte que frente a este caso de abuso por el que me preguntas y que conocí como superior provincial de los jesuitas en Colombia en 2014, actué con el respeto que siempre he tenido por las víctimas y tomé con todo rigor las medidas canónicas que en ese momento tenía a mi alcance para actuar con una dura sanción en justicia. Quisiera precisar lo siguiente. El titular me refiere como presidente de la Comisión de la Verdad, cargo que ejercí entre 2018 y 2022. Los hechos referidos en el artículo datan de varios años atrás. Por lo tanto, fueron decisiones que en absoluto nada tienen que ver con las circunstancias de haber sido presidente de la Comisión de la Verdad. Hasta ahí las comillas. Don Fernando, ¿qué opinión tiene usted acerca de ese pronunciamiento del padre de Ru? No, pues él lo sitúa en un contexto, lógicamente la línea del tiempo corresponde, pero probablemente yo pienso que también la verdad abarca otros aspectos. Si ve su intervención en el proceso de paz y todo lo que como ciudadanos le agradecemos por su gestión en esta labor tan noble que le reconocemos, pues es brillante. Pienso que pues, en virtud de su altísimo reconocimiento moral que tiene la sociedad, debió haber afrontado esta situación que le pusimos de manifiesto unos años atrás, porque hay otra verdad muy grande que está escondida. Así que probablemente sí, la Comisión de la Verdad tiene que abarcar varios aspectos y pienso que para él sería muy importante poder dar una luz de claridad a la sociedad y pidiendo, no sé si sea la palabra, pidiendo perdón por su falta, porque fuimos muchas las personas, muchas las víctimas que probablemente él tuvo conocimiento y quedó callado, no sé, llamémosle encubrimiento, llamémosle solidaridad de cuerpo, como le queramos llamar, pero ahí faltó a la verdad del padre de Ru en el momento en que me dijo que Darío Chavarriaga había sido el único del que tenía conocimiento. Es evidente que no era el derecho canónico la instancia adecuada para procesar a un abusador de niños como el que ustedes tres tuvieron que padecer. Sí, doña Sofía, ¿usted tiene algo para decir? Sí, es correcto. Una cosa es el derecho canónico y los protocolos que ellos internamente tomen o tomaron para el caso específico de Darío Chavarriaga, y otra cosa es la obligación como institución de dar parte a la Fiscalía y que la Fiscalía haga su trabajo. No estamos hablando de simples pecados, estamos hablando de delitos graves contra menores de edad que según los tratados internacionales constituyen crímenes de lesa humanidad. Eso no se puede quedar simplemente en un tema canónico, las medidas canónicas punitivas, algo así como lo que supimos después que le habían aplicado, y dónde se quedó la ley. Esto tiene que cambiar. O sea, yo entiendo que ellos tomen al interior de la iglesia sus medidas, las que tengan que tomar, está perfecto, pero la ley es la ley y la Constitución de Colombia protege en primer lugar a los niños. Nosotros cuando fuimos abusados éramos niños. Eso tiene que cambiar. 3 personas que sufrieron abuso a manos de un sacerdote que murió en la total impunidad. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias. En la mañana tus retiros en efectivo, en la tarde el pago de tus facturas y en la noche le apuestas a tu equipo favorito. Punto Red, el corresponsal de todos.